Hola y bienvenidos a Sagas Virtuales. Hoy nos embarcamos en un viaje a través de la historia, explorando los cielos de la Segunda Guerra Mundial, una época en la que la tecnología y la ingeniería militar alcanzaron niveles sin precedentes. En este conflicto global, la aviación desempeñó un papel crucial. Los cielos se convirtieron en campos de batalla, donde la supremacía aérea significaba la diferencia entre la victoria y la derrota. Algunas aeronaves fueron diseñadas para la velocidad y la maniobrabilidad en el combate aéreo, mientras que otras eran máquinas de destrucción masiva, capaces de arrasar ciudades enteras con su poder de bombardeo. Hoy, en Sagas Virtuales, analizaremos los 10 aviones más letales de la Segunda Guerra Mundial, aquellos que dejaron una huella imborrable en la historia y marcaron el rumbo de los enfrentamientos aéreos en el conflicto más devastador del siglo XX. Así que abróchate el cinturón, prepárate para despegar y acompáñanos en este recorrido por las bestias aladas que dominaron el cielo durante la guerra. Número 10. Supermarine Spitfire, el defensor del cielo. Nuestro recorrido comienza con uno de los aviones más icónicos y queridos de la Segunda Guerra Mundial, el Supermarine Spitfire. Este caza monoplaza británico fue diseñado para defender el Reino Unido durante la guerra y se convirtió en un símbolo de la resistencia británica. Cuando en 1940 la Luftwaffe alemana lanzó su ofensiva aérea en la batalla de Inglaterra, el Spitfire se alzó como la principal línea de defensa británica. Su diseño aerodinámico le confería una maniobrabilidad excepcional, permitiéndole realizar giros cerrados y atacar desde ángulos en los que otros cazas habrían fallado. Desde el punto de vista técnico, el Spitfire estaba armado con un conjunto letal de ametralladoras Browning de 7.7 milímetros, aunque versiones posteriores incorporaron cañones de 20 milímetros hispano, lo que le permitió enfrentarse con mayor contundencia a los aviones alemanes. Pero lo que realmente hizo especial a este avión fue su versatilidad. Durante la guerra, el Spitfire recibió múltiples mejoras en su motor, su armamento y su diseño estructural, permitiéndole mantenerse competitivo hasta el final del conflicto. Su legado sigue vivo hoy y muchas unidades aún vuelan en exhibiciones aéreas, recordándonos la importancia de este avión en la historia de la aviación. Número 9. Messerschmitt Bf 109, el depredador de la Luftwaffe. Si hubo un avión que rivalizó con el Spitfire en los cielos europeos, ese fue sin duda el Messerschmitt Bf 109. Este caza alemán fue el pilar de la Luftwaffe y uno de los cazas más avanzados de su tiempo. Diseñado en la década de 1930, el Bf 109 fue revolucionario en su momento. Su fuselaje compacto y su potente motor Daimler-Benz le otorgaban una velocidad superior a los 600 km por hora, permitiéndole superar a la mayoría de los aviones enemigos en combate directo. Además, su potente armamento, que variaba entre cañones de 20 milímetros y ametralladoras de 13 milímetros, lo convertía en un rival letal. Durante la invasión de Polonia a Francia y la batalla de Inglaterra, el Bf 109 demostró su capacidad para dominar el aire. Sin embargo, su principal debilidad era su autonomía limitada, lo que hacía que los pilotos alemanes tuvieran que regresar a sus bases antes de completar sus misiones en territorio enemigo. A lo largo de la guerra, el Bf 109 se modernizó con motores más potentes y nuevas configuraciones de armamento, logrando mantenerse relevante en combate hasta el final del conflicto. Fue el avión de muchos de los principales ases de la Luftwaffe, como Erich Hartmann, el piloto con más victorias confirmadas en la historia de la aviación. A pesar de su efectividad con el avance de la guerra, nuevos cazas aliados como el P-51 Mustang comenzaron a superarlo, sellando su destino en los últimos años del conflicto. Número 8. P-51 Mustang, el guardián del bombardeo. A medida que la guerra avanzaba, los aliados enfrentaban un problema crítico. Sus bombarderos entrendiero bombardero eran derribados en gran número por la Luftwaffe antes de llegar a sus objetivos. Necesitaban un caza con la velocidad, el armamento y la autonomía suficiente para escoltar a los bombarderos hasta Alemania y regresar con ellos. Así nació el North American P-51 Mustang. Este caza estadounidense revolucionó la guerra aérea al combinar un diseño aerodinámico con un potente motor Rolls-Royce Merlin que le otorgaba una velocidad máxima superior a los 700 km por hora.
Lo más impresionante del Mustang era su autonomía, que le permitía volar hasta 2.600 kilómetros con tanques auxiliares, algo inalcanzable para otros cazas de la época. Armado con 6 ametralladoras Browning M2 de 12.7 milímetros, el Mustang no solo defendía a los bombarderos B-17 y B-24 en su camino a Alemania, sino que también dominaba en combate aire-aire, enfrentándose con éxito a los cazas alemanes en el frente occidental. Gracias a su aparición, la tasa de pérdidas de bombarderos aliados se redujo drásticamente y la Luftwaffe se vio cada vez más acorralada. Para muchos historiadores, el Mustang fue el caza que aseguró la superioridad aérea aliada en Europa, facilitando la invasión del día D y las campañas de bombardeo estratégico sobre Alemania. Incluso después de la guerra, el P-51 continuó en servicio en varios países y hoy es considerado por muchos como el mejor caza de pistón jamás construido. Número 7. Mitsubishi A6M0, el fantasma del Pacífico. En el Teatro del Pacífico, la supremacía aérea japonesa fue liderada por un caza que al inicio de la guerra no tenía rival, el Mitsubishi A6M0. Este caza japonés era extremadamente ligero y ágil, diseñado para el combate cercano. Su capacidad de maniobra superaba con creces la de los cazas estadounidenses en los primeros años de la guerra, lo que le permitió obtener una ventaja táctica en enfrentamientos como el ataque a Pearl Harbor y la batalla de Midway. Sin embargo, el Zero tenía una debilidad crucial. Su falta de blindaje y estructura liviana lo hacían extremadamente vulnerable a los impactos enemigos. A medida que Estados Unidos desarrolló nuevos cazas, como el F-6F Hellcat y el P-51 Mustang, la ventaja del Zero se desvaneció y su efectividad en combate se redujo drásticamente. A pesar de ello, el A6M0 sigue siendo un símbolo de la aviación japonesa de la Segunda Guerra Mundial y un testimonio del ingenio y la destreza de sus diseñadores. Número 6. Focke-Wulf FW-190, el carnichero del aire. A medida que la guerra avanzaba, la Luftwaffe alemana se dio cuenta de que necesitaba un caza más robusto y potente que el Messerschmitt Bf-109. La respuesta llegó con el Focke-Wulf FW-190, un caza versátil y fuertemente armado que rápidamente se convirtió en una pesadilla para los aliados. El FW-190 tenía una ventaja clave sobre el Bf-109, su motor radial más potente y su fuselaje reforzado. Esto le proporcionaba una estructura más resistente, mejor capacidad de absorción de daños y una estabilidad superior en combate. Además, su diseño le otorgaba una velocidad máxima de 656 km por hora, lo que lo hacía uno de los cazas más rápidos de la guerra. En cuanto a su armamento, este avión estaba equipado con 4 cañones MG-151 de 20 mm y 2 ametralladoras MG-17 de 7,92 mm, una combinación devastadora que le permitía destruir aviones enemigos con una rapidez sorprendente. El FW-190 desempeñó múltiples roles en el conflicto, desde caza de superioridad aérea hasta avión de ataque a tierra, siendo responsable de la destrucción de numerosos bombarderos aliados. En el frente occidental, incluso llegó a superar al Spitfire en ciertos aspectos, lo que obligó a los británicos a mejorar constantemente sus diseños. Sin embargo, al final de la guerra, la superioridad numérica y tecnológica de los aliados terminó por inclinar la balanza en contra de la Luftwaffe. A pesar de ello, el F-Model P-190 sigue siendo considerado uno de los mejores cazas de la Segunda Guerra Mundial. Número 5. Boeing B-17 Flying Fortress, el martillo del cielo. Cuando los aliados decidieron llevar la guerra directamente al corazón de Alemania, necesitaban un bombardero pesado capaz de soportar fuego enemigo y lanzar una gran cantidad de bombas sobre objetivos estratégicos. Así nació el Boeing B-17 Flying Fortress, conocido como la Fortaleza Voladora. Este imponente bombardero estadounidense era famoso por su resistencia extrema en combate. Muchas unidades lograron regresar a sus bases incluso después de recibir graves daños. Con una tripulación de 10 hombres, el B-17 estaba diseñado para misiones de largo alcance, lo que lo convirtió en la piedra angular de la campaña de bombardeo estratégico sobre Europa. Con una velocidad máxima de 462 km por hora,
podía cargar hasta 8.000 kilogramos de bombas, impactando fábricas, refinerías y centros de transporte alemanes. Pero lo más impresionante era su defensa aérea. Contaba con hasta 13 ametralladoras calibre .50 ubicadas en torretas giratorias, lo que lo convertía en un blanco difícil de derribar. El B-17 jugó un papel fundamental en la debilitación de la capacidad industrial alemana y en la preparación del camino para la invasión del día D. Su legado como uno de los bombarderos más exitosos de la Segunda Guerra Mundial es indiscutible. Número 4. Ku-87 Stuka, el grito de la muerte. Si hubo un avión que sembró terror en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial, ese fue sin duda el Junkers Ju-87 Stuka. Este bombardero en picado alemán fue clave en la estrategia del Blitzkrieg, permitiendo a la Wehrmacht arrasar defensas enemigas con ataques quirúrgicos. Lo que hacía tan especial al Stuka era su precisión en el bombardeo. Gracias a su capacidad para descender en picado casi verticalmente, podía lanzar bombas con una exactitud impresionante, destruyendo puentes, tanques y posiciones enemigas con eficacia devastadora. Pero lo más aterrador del Stuka no era su poder destructivo, sino el sonido que emitía al atacar. Equipado con sirenas montadas en su tren de aterrizaje, este avión producía un estruendo ensordecedor mientras descendía en picado, generando pánico entre las tropas enemigas. Sin embargo, a pesar de su éxito en las primeras etapas de la guerra, el Stuka tenía una gran debilidad. Su falta de velocidad y maniobrabilidad lo hacían extremadamente vulnerable ante los cazas aliados. A medida que la superioridad aérea cambió a favor de los aliados, el Stuka fue relegado a un papel secundario, siendo reemplazado por aviones de ataque más versátiles. Aún así, su impacto en la guerra fue innegable, y su imagen sigue siendo una de las más icónicas del conflicto. Número 3. Ilyushin Il-2 Sturmovik, el tanque volador. En el frente oriental, la Unión Soviética necesitaba un avión de ataque a tierra que pudiera enfrentarse a la poderosa maquinaria blindada alemana. La respuesta fue el Ilyushin Il-2 Sturmovik, un avión apodado el tanque volador por su blindaje casi impenetrable. Este avión estaba diseñado para resistir impactos de armas ligeras y antiaéreas, permitiéndole operar en condiciones de combate extremadamente peligrosas. Su armamento incluía cañones de 23 milímetros, cohetes y bombas, lo que lo hacía ideal para destruir tanques, convoyes y fortificaciones enemigas. Con más de 36.000 unidades producidas, el Il-2 fue el avión de combate más fabricado de la Segunda Guerra Mundial. Su papel en la ofensiva soviética fue fundamental, diezmando las fuerzas blindadas de la Wehrmacht y contribuyendo al avance del Ejército Rojo hacia Berlín. Número 2. De Havilland Mosquito, el avión invisible. Uno de los aviones más sorprendentes de la guerra fue el de Havilland Mosquito, un bombardero ligero británico construido principalmente de madera. Su diseño innovador le permitió ser extremadamente rápido, alcanzando velocidades de más de 610 km/h, lo que lo hacía más veloz que muchos cazas enemigos. Gracias a su rapidez, el Mosquito podía llevar a cabo misiones de bombardeo sin necesidad de armamento defensivo, ya que simplemente evadía a los cazas enemigos en lugar de enfrentarlos. Además, fue utilizado en misiones de reconocimiento, ataque a bases enemigas y operaciones encubiertas, lo que lo convirtió en uno de los aviones más versátiles del conflicto. Número 1. Messerschmitt Me-262, el primer reactor de combate. En el primer puesto tenemos una verdadera maravilla tecnológica, el Messerschmitt Me-262, el primer caza a reacción de la historia. Este avión alemán podía alcanzar velocidades superiores a 870 km/h, el doble de lo que cualquier caza aliado podía lograr. Su Winches, compuesto por 4 cañones MK-108 de 30 mm, lo hacía una máquina de destrucción en combate aire-aire. Afortunadamente para los aliados, su introducción en combate fue tardía y su producción fue limitada por la escasez de recursos de Alemania. Sin embargo, el Me-262 marcó el inicio de una nueva era en la aviación militar, sentando las bases para los cazas a reacción modernos. Estos fueron los 10 aviones más letales de la Segunda Guerra Mundial. Cada uno de ellos dejó una huella imborrable en la historia y cambió la forma en que se libran las guerras en el aire.
¿Cuál de estos aviones te impresionó más? ¿Hay alguno que crees que debería estar en esta lista? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte a Sagas Virtuales para más contenido sobre historia, tecnología y aviación.